cambiado, y en muchos casos, inclusive esto lo ha colgado OCE, ¿no? Por acá, ya hasta lo que se anuló, ¿no? Si del anterior ya no se mantiene, y no es que solo se haya agregado, sino que se ha cambiado el párrafo, acá ya está tachado, inclusive. Y entonces ahí ustedes van a poder identificar aquellos artículos, solo lo que se han cambiado. Y como le comentaba a su compañero, si no ha visto algo que mencionaba acá en cierto capítulo es porque sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, ahora siempre son los dos, por eso les decía, ¿no? El 1017 y la nueva ley y el anterior reglamento con esta modificación con el 134. Entonces son los dos. Si hay algo que no esté acá es porque sigue siendo igual, ¿ya? Esto les voy a mandar a los señores de acá del diplomado para que les puedan circular, y acá están absolutamente, si se dan cuenta, todos los cambios, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha tratado de plasmar en la presentación, en el Power, pero para el que desee explorar más, acá lo encuentro. Ok, entonces, contrato y su respectiva acta de recepción y conformidad. Contratos y su respectiva resolución de liquidación. A ver, en obras obviamente tú puedes ejecutarlas, pero que en obras generalmente hay adicionales, para empezar. Y dos, de que no necesariamente todas las obras tú te las recepcionan. Debería ser. Pero hay algunas cuando ni siquiera llegas a eso. Es tema de la última clase, ¿no? Me voy a arbitraje, tengo problemas, resuelves contrato, etcétera, etcétera. Entonces, contrato y respectiva acta siempre. Pero, contrato y su respectiva resolución de liquidación también, porque eso, ¿para qué? Para el tema cuando al final facturas, lo que pasa es que la experiencia del postor en actividad y en especialidad es monetariamente, ¿sí? Es monetariamente, es con plata, cuánto he facturado, cuánto recibo por honorarios, ¿ok? Y la experiencia del personal, ¿sí? Eso sí es con constancia, certificados, cumplimientos, ¿ya? Entonces, dos cosas acá, ¿no? ¿Por qué la resolución de liquidación? Porque obviamente, de repente yo he firmado un contrato por 1 millón, pero a la hora de la liquidación, el mío ha sido 1.200.000, o de repente ha sido 800.000. La liquidación final es la que me da cuánto es contractualmente en realidad el contrato en sí, ¿ya? Entonces, por eso se pide también para acreditar la experiencia en obras la liquidación. Y contratos y cualquier otro documento que de manera fehaciente, ahí estaba la palabrita, acredite que la obra fue culminada, ¿no? Esa palabra fehaciente, ¿no? Lo que decían los recibos, tiene que tener el sello, los comprobantes de pago tienen que tener el sello. Exoneraciones, ¿no? Esto es algo que voy a pasar un poco rápido, pero exoneraciones solo pueden haber situaciones de desabastecimiento, pero esto no va a proceder cuando es generado por negligencia del funcionario, ¿no? El funcionario no ha preveído en realidad el tema de que no había stock, por ejemplo, ¿sí? Ese es un buen punto, me detengo ahí rápido nomás. Yo soy un funcionario del OS, ¿qué era OS? OS. Órgano encargado de las contrataciones, ¿sí? No se olviden, es importante. Entonces yo soy un funcionario del OS y simplemente no vi cuánto había de stock y la entidad quedó desabastecida porque yo no llevé un control de stock. Entonces digo, situación de desabastecimiento, me exonero pues de contrataciones. Eso no es una situación de desabastecimiento porque es una negligencia mía. Yo no vi que en realidad ya no había stock, ¿no? Entonces en su tiempo no planifiqué y no hice mi proceso respectivo para evitar esa situación. Es una negligencia mía, ¿ok? Eso no pasa como situación de desabastecimiento, ¿ya? No procede la exoneración, dice también por situación de desabastecimiento para ejecutar una obra. En obras no hay desabastecimiento, ¿ah? Frente a hechos catastróficos, ahí sí, situación de emergencia. Frente a hechos catastróficos o acontecimientos que afectan la defensa, estos están exonerados, ¿ya? Situaciones que suponen el grave peligro de lo anterior, o sea, de que va a haber de repente, digamos, una guerra con, no quiero decir con quién,
pero va a haber una guerra, ¿no?, por la eliminación. Entonces, y digamos que el servicio de inteligencia tiene sus indagaciones y dice, ok, esta es una situación de emergencia futuro, no vamos a esperar a hacer todo un proceso para esas cosas, ¿no? O de repente se tiene dentro de las predicciones que va a haber el fenómeno del niño fuertemente, ¿no? Y ya mismo, entonces no hay tiempo a hacer todos estos procesos, están exonerados esas situaciones, ¿ok? Incumplimiento de todo esto, hay sanción penal y administrativa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya el tema sanción aparece ya, ¿no? Y era algo que siempre se criticaba, que no necesariamente decía, ahora ya está apareciendo en todos lados, ¿no? Acá sí es también algo importante. ¿Han escuchado los servicios personalísimos? ¿No? Algo súper especializado, ¿verdad? ¿No? Y todo el mundo quería colgar allá. No tengo plata para contratar, no quiero hacer proceso, yo quiero que la señora sea mi consultora. Personalísimo, de frente, personalísimo. El señor quiere ser personalísimo, ¿no? Entonces ya acá tratan de, digamos, cerrar un poco esa puerta, ¿no? Procede para la contratación de personas naturales y jurídicas, decía el anterior. Procede solo para contratación de personas naturales. O sea, de raíz, ahí le estamos diciendo, personas jurídicas no pasan como personalísimos, ¿no? De frente, solo naturales. 2. Los servicios de publicidad se contratan por esta causal. Antes los servicios de publicidad tú los podías contratar por personalísimo, ahora ya no. Los servicios de publicidad no se contratan por esta causal, pero es porque pasan para otra, que es de proveedor único, ¿no? Entonces, acá, proveedor único decía, los servicios de publicidad no se contratan, y ahora cambian, ¿no? De lo anterior lo han movido para acá. Los servicios de publicidad se contratan por esta causal. O sea, publicidad ya no es personalísimo, pero sí pasa por la figura del proveedor único, ¿ok? En los casos en los que obviamente tienes que sustentar también por qué ese servicio de publicidad es proveedor único, pues, ¿no? Bueno, una mala aplicación de la exoneración, lo que los decía, sanciones, y que puede declararse la nulidad también del contrato, ¿no? En cualquier momento, si se detecta, se declara nulidad. Y el proveedor será pasible de sanción, ¿no? O sea, él sabe que pese a la nulidad del proceso o la suspensión de este firma contrato y todo, puede ser sancionado. Solución de controversias. A ver, esto es algo que les comentaba, recuerdan cuando les decía que antes era el titular de la entidad IOS en algunos casos, ¿no? Entonces acá ya te zanja el tema, ¿no? Acá te dice, antes, si los procesos eran menores a las 600 UITs, siempre resolvía el titular de la entidad, ¿ya? Resolvía el titular de la entidad. Y si era mayor a 600 UITs, tribunal de OCE, siempre con opinión del titular, pero quien resolviera el titular, el tribunal de OCE, ¿ya? Y miren acá, ¿no? Este tema resolvía el titular. Digamos, llegaba a una conclusión, daba el dictamen, y si el proveedor no estaba de acuerdo, podía impugnar también esta decisión, ¿no? Pero tenía que pagar ¿cuánto era, señor? 3%. El 3%. Pagaba el 3% para que esto pase para acá, ¿sí? Entonces, y acá también al impugnar era 3% para la entidad y 3% para OCE, ¿ya? Imagínense procesos de 20, 30 millones, ¿no? 3% acá y 3 acá, si no estaba de acuerdo con esto, porque obviamente el titular de la entidad decía, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y como tú no estabas de acuerdo, decías, no, pues yo sigo terco y de repente tienes la razón. Yo tengo la razón y voy a luchar hasta el final. 3% más y pasaba acá. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué dice? Que el titular de la entidad solo es en ADS o menor cuantía. Nada más. Y el tribunal de OCE es en toda licitación pública, concurso público, ADP y menor cuantía. Derivada. ¿Ya? Entonces ya zanja, ¿no? Función. En todo recurso de apelación al titular solo cuando es directa selectiva y menor cuantía, nada más. Y OCE, licitación pública, concurso público, directa pública, adjudicación directa pública, eso es ADP, y menor cuantía pero derivada. ¿Ok? Ese es quienes resuelven ahora los recursos de apelación. Bueno, estos montos ya no los pude actualizar y es probable que haya variado porque la UIT, si no me equivoco, subió 50 soles, ¿no? 3.700. Sí, no, 3.700 es ahora, ¿no?
Ya, entonces habría que actualizar lo que dice la ley de presupuesto del 2013, pero este era el año pasado, ¿no? Lo que resalto acá es licitación pública, lo que les decía, para bienes y para obras, ¿no? Concurso público solo para servicios, ¿ok? Y adjudicación directa puede ser pública o puede ser selectiva, y es para los tres, ¿recuerdan que les comentaba? Y el tema de adjudicación de menor cuantía es para obras y para bienes y servicios, pues no, sino los montos, es para los tres también, ¿ok? Lo que les comentaba al comienzo. Algunas cifras van a cambiar acá, sí, pero algo más nada más, según la ley de presupuesto. Mayormente pueden ser esto. ¿Qué votación les haría ahí? Ya. Ahí, ¿por qué no dice menor cuantía derivada? Obvio, ¿no? Porque el proceso original siempre van a ser estos. El menor cuantía derivada solo procede cuando este se declara desierto. Así es, nada más. Pero siempre va a primar lo que mandaban estos procesos. Por eso se ha creado el menor cuantía derivada. ¿Ya? Siempre prima lo que es la licitación, el concurso. Dígame. ¿Consulta? ¿No? Ay, no, pensé que levantó la mano. Estoy viendo visiones. A ver. Ok. Ajá. Hablamos tanto de impugnación, ¿qué es eso ya? ¿Qué actos no se impugnan y qué actos se impugnan? ¿Ya? O sea, ¿cuáles ustedes pueden decir, ok, yo no estoy de acuerdo con qué acto? Ya. Las actuaciones relativas a la programación de los procesos de selección del CEACE, eso no lo puede impugnar nadie. Las actuaciones y actos preparatorios de la entidad tampoco se impugnan. ¿Cuáles son los preparatorios? Lo básico, expediente de contratación, estudio de posibilidades de ofrecer mercado, el PAC, ¿no es cierto? Las bases, eso no puede impugnar ningún proveedor, ¿ya? Ningún postor. Las bases y o su integración tampoco puede ser impugnado. Y se agregó estas dos, ¿no? Actuaciones materiales referidos al registro de participantes. Tampoco puedes impugnar nada que tenga que ver con el registro de participantes. Y los actos que aprueban exoneración, así como los contratos que se deberían de esto, ¿no? Entonces, si se exonera algo, eso no puede ser impugnado tampoco. Se exoneró y se exoneró. O sea, ahí no tienes por qué impugnar. Y el contrato menos, ¿no? Entonces, puede estar de acuerdo o no, la norma no dice, no, de repente yo digo, ¿por qué exoneraste este? ¿Estás por ello? Sí, pues, pero ahí queda. O sea, ya lo declararon de interés nacional, están en desabastecimiento, situación de emergencia y le dieron a tal. Bueno, ni modo, ¿no? Eso es lo que nos dice la nueva norma ahora. Pero sí, ¿qué es lo que sí puede? Y eso es lo que importa. Actos dictados por el comité especial o el órgano encargado de las contrataciones durante el proceso de selección. ¿Sí? O sea, desde la convocatoria hasta el contrato, ¿no es cierto? Los actos expedidos luego de haberse otorgado la buena pro y hasta antes de la celebración del contrato. Entonces estás buena pro, consentimiento y hasta antes de la suscripción, todo lo que pueda pasar por ahí, tú lo puedes impugnar. ¿Ok? Y los actos emitidos por el titular de la entidad que afecten la continuidad del proceso de selección, nulidad de oficio, por ejemplo, cancelación. ¿Qué pasa de que un caso de nulidad que lo vamos a ver después, pero podría ser de que la entidad va a colgar un proceso y por X motivos el titular decide que ese proceso ya no va y ya no hay asignación presupuestal para ese proceso. Entonces el titular dice, ese proceso ya no hay plata, lo anulo, lo saca. Entonces tú podrías sí impugnar eso, ¿no? Por eso ahí te dice, ¿no?, que afecten la continuidad del proceso de selección, nulidad de oficio. Ya está durante todo el proceso de selección, pero por X motivos el titular dice, no, ya no hay, anúlenlo. Tú puedes impugnar para decir, oye, ¿por qué? Pues no. O sea, tú le estás moviendo ese recurso a otro, pero si ya lo convocaste, quiere decir que estaba programado, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que por ahí se vino a la mente. Todo lo que tiene que ver con nulidad de oficio o la cancelación del proceso. Ya, esto rapidito. Garantía de apelación es lo que les comentaba del 3%, ¿no? Cuando tú impugnas algo, tú le decía pagas el 3%, ¿no? Y dejas una garantía, digamos, salud, dejas una garantía. Entonces, la vigencia que debe tener estas garantías son de 20 para las entidades y de 30 días calendarios para el OCE. ¿Recuerdan que resolvía el titular de la entidad y en otra resolvía OCE, ¿cierto? Entonces, las garantías deben tener 20 días calendarios para la entidad y 30 para OCE. Si no se renueva, se ejecuta para constituir un depósito en la cuenta bancaria de la entidad o del OCE, pues, ¿no?
¿Qué quiere decir esto de renueva? Usualmente cuando ustedes van al banco, ¿no?, y piden cartas fianza para garantías, les dan un periodo, ¿no es cierto? Y ese periodo te dan, por ejemplo, 30 días para obras o consultorías te dan 2 meses, ¿no? Entonces, si vence ese plazo y tú no lo renuevas, automáticamente lo que te está diciendo acá es que esa garantía te la van a ejecutar, si no la renuevas. La entidad está en la potestad de ejecutarte y cobrar ese dinero. Entonces, hazte 20.000 soles de garantía, pasó los 30 días y no renovaste, yo como entidad te la ejecuto. ¿Ya? Ejecutar quiere decir que voy al banco y pido la plata. ¿Ya? ¿Ok? Ejecuto la carta fianza. La entidad financiera debe estar supervisada por la SBS de todas maneras y contar con autorización para emitir garantías, de todas maneras, ¿no? Siempre se verifica además que esas entidades, que hay una lista que tiene la SBS de bancos, me parece que hay estas financieras también, pero tiene que estar en la lista de la SBS, autorizada para emitir cartas fianzas. ¿Okay? Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido, pero lo único que me parece bastante importante es esto, miren. La determinación de los puntos controvertidos planteados por el impugnante. Parece que es así bien suave, pero en realidad en el fondo te ahorra mucho, ¿eh? ¿Y ahora qué dice? La determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante. Entonces se dan cuenta, ¿no? Planteados por el impugnante y otra cosa es definido según los hechos alegados por el impugnante. Entonces realmente tiene que partir de una base, pues, ¿no? Exactamente que haya seguido todo el proceso para tú impugnar algo, ¿no? Sobre un hecho que tú vas a alegar, el por qué. Pero antes, ¿qué decía? Solo planteados por el que podía plantear cualquier cosa, pues, ¿no? Pero ahora ya son con hechos que tienen que ser alegados por este que va a impugnar, ¿no? Me parece particularmente a mí una buena medida, ¿no? Y bueno, puede ser por él o por los demás intervinientes del procedimiento al absorber el traslado de apelación, ¿no? O sea, OCE, la entidad. Esto es un proceso de la apelación. A ver, de manera rápida, acumulación de recursos de apelación es cuando se presentan 2 o más recursos de apelación respecto a un mismo proceso o ítem, ¿no? Lo que pasa es que los procesos pueden ser convocados por ítem también, ¿ok? Eso lo vamos a ver. Independientemente del tema impugnado, y ahí se van acumulando esos recursos de apelación. Y eso lo presentan a la entidad, pero luego de admitido se notifica, bueno, acá está el plazo, para que remita el expediente de contratación completo. ¿Sí? Entonces, la entidad debe notificar a los postores distintos al impugnante, ¿no? Entonces, el que impugna, ok, presenta esa impugnación, la entidad tiene que elevar al OCE, ¿no es cierto?, todo el expediente de contratación, pero a la vez tiene que notificar al resto, que no es el impugnante, digamos que es el señor, sino al resto de ustedes que también han sido parte del proceso, les informo que estoy elevando el expediente de contratación a OCE, ¿ya? Porque hay una impugnación. Remisión de información al tribunal, bueno, entre los 3 días hábiles de notificada está acá, tienes que pasarle, remítele C, propuesta de todos los postores, informe, bueno, toda la documentación que tiene que ir al tribunal para que pueda resolver, ¿no? Luego, lo que les puse por acá, es que el OCE tiene un plazo no mayor de 5 días, ¿no es cierto? Ok. Y luego tiene 5 días hábiles más para evaluar la documentación. Aquí quería llegar. Y puede prorrogar por un caso que no exceda los 15, se formará la OSI de la entidad en caso de incumplimiento y notificación de todos los actos a través del SEAS. Lo que se pasó en el anterior y en el anterior son justamente solamente el flujo de que llega la entidad del recurso de apelación, tú elevas todo el expediente de contratación al tribunal de OCE, el tribunal de OCE tiene que recibir todo eso más los documentos sustentatorios, el expediente de contratación y otras cosas más, y para eso el OCE ya tiene unos días, ¿no? Días hábiles, 5 días para que te pueda resolver y notificar en 5 días más, puede prorrogar, pero que no exceda los 15 días esa prórroga por saturación, por mucha carga, etcétera, puede prorrogar, pero no puede exceder de 15 días hábiles, ¿ok? Y se informa siempre al OSI de la entidad también. ¿Sí saben lo que es el OSI? Órgano de control institucional, ¿ya? ¿Ok? Bueno, esto lo pasamos, es el agotamiento de la vía administrativa. Y ya casi por culminar la ejecución contractual, que acá me interesaba llegar, ¿no? A ver, esto es algo nuevo, ¿eh? Miren,
El azul usualmente, o este medio verde, es lo que seguía licitación, concurso y adjudicación, ¿no? Consentimiento de la buena pro, presentación de la documentación a la entidad, apersonarse para suscribir el contrato, proveedor cumple, que quiere decir de que el proveedor ha presentado todo y se apersonó para suscribir el contrato en la fecha establecida. Pero quien no cumple, bueno, sigamos por acá primero. La entidad cita en segundo lugar si éste incumple, ¿no? ¿Ok? Yo lo cité a ustedes como entidad y ustedes no fueron, incumplieron. No puedo firmar contrato, llamo al segundo. ¿Recuerdan cuando puse primero y segundo? Llamo al segundo, ¿ok? Cito al segundo, el segundo me presenta toda la documentación y firma el contrato y el segundo. Pero lo nuevo es esto de abajo. Apersonarse para suscribir ya no es el proveedor el que incumple, sino la entidad. Y esto pasa diariamente. Las entidades casi no cumplían y más bien, espérame compañita, ya ahí firmamos, pero fechas con firma anterior. ¿No la pasamos? ¿No? Ya. Pero sí pasa, con firma anterior, pero tu plazo lleva corriendo, ¿no? Muchos consultores les ha pasado eso. Entonces, entidad incumple. Si la entidad incumple, el postor requiere la suscripción del contrato. ¿Ok? Y el postor puede dejar sin efecto la buena pro. O sea, lo que está haciendo este nuevo reglamento es que ya el postor, si no le cumple, puede pensar que ya no me interesa, ¿no? Con derecho a que tú le tienes que resarcir lo que tienes que resarcir. Pero el que ha incumplido eres tú como entidad, dígame. Estás hablando de que una vez que cumple un contrato va corriendo el plazo contractual, pero el plazo contractual parte desde la entrega de terreno, que no necesariamente puede ser inmediatamente después de la firma del contrato. Ya, ahí estamos hablando de obras, pues, ¿no? En el caso de obras tienes que cumplir los 4 requisitos para que inicie el plazo contractual, ¿no? Expediente, supervisor, entrega de terreno, ¿no? Entonces, pero acá lo que yo te digo es que uno de los requisitos, que es el contrato, digamos que usted es el contratista y se apersona a firmar en la fecha establecida, que es uno de los requisitos, ¿no? Entonces, la entidad no te hace firmar contrato en la fecha establecida, que por norma vencía, no te hace cumplir. Tú lo que haces es, primero, requiere la suscripción. O tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya no has cumplido, hasta acá nomás. ¿Entiendes? Entonces, pero esto, acá todavía no hablamos de inicio de ejecución contractual ni nada, solo estamos hablando del tema de contrato específicamente. ¿Sí? ¿Sí estamos o...? Lo que tú decías es que de repente si firman el contrato con fecha anterior ya va corriendo su plazo. Sí, claro. Sí y no, porque si es que firman con fecha anterior, pero también han cumplido el resto de requisitos, tu inicio de plazo contractual ya empezó, ¿no? Pero si no te han cumplido con el resto de requisitos, no empezó el inicio, solo el contrato ha cumplido, pero no el expediente, el supervisor de repente todavía ni lo tienes. ¿Me entiendes? O sea, sí, no, por eso te decía. ¿Ok? Ya, a ver. Y en menor cuantía lo mismo, ¿no? Consentimiento, todo el ciclo, presentación de documentación. Acá, miren. Recuerden que en menor cuantía a veces puede ser también con orden de compra o orden de servicio, ¿no? Entonces, ahí ya a veces no se genera ni contrato, solo con una orden de compra o orden de servicio tú le das nada más al postor, ¿ya? Y postor no presenta documentación a la entidad cita al segundo lugar, presentación de documentación, proveedor incumple, desierto. ¿Por qué? Porque acá ya estamos en el segundo, ¿no? Y el segundo también incumple, desierto. Y presentación de documentación, si el proveedor cumple, bueno, se continúa. Pero acá también menciona al proveedor, ¿no? De la primera, y acá te presenta, si no presenta el primer ganador, la entidad cita al segundo, lo que siempre lo hemos visto, ¿no? Y este tiene que presentar la documentación. Y si no la presenta el segundo, también ya desierto, pues, ¿no? Porque ni el primero ni el segundo presentaron, desierto. ¿Y eso qué te implica? A ver, ya que hemos visto los procesos así de manera muy rápida, ¿pero qué te implicaría si está desierto? Exactamente, una menor cantidad derivada. ¿Ya? ¿Ok? De frente. Ya usted cada que es desierto, menor cantidad derivada. Ya está. Proceso que sea. ¿Ya? Dígame. ¿Puedo reconocer la...? Sí, claro. En el caso específico, yo trabajo como proveedor a la empresa Petro Perú. Uy. Petro Perú veo que difieren con el calendario las fechas, porque tengo entendido que ellos tienen su propio reglamento, que no, creo que no dista mucho, ¿no?, del contenido de la OSCE.
Y como puedo apreciar que hay fechas o días que no concuerdan, incluso que el porcentaje de la carta fianza para la impugnación, que es el 1%. Ya. Y usted participa, proveedor de servicio me dice, ¿no? Pero ¿en qué modalidad? ¿Convenio marco? ¿Subasta inversa? No creo que sea en esta. No, de todo tipo, concurso público. No, claro, sino que convenio marco también hay eso. Lo que le quiero decir es que lo que pasa es que hay un catálogo de convenio marco y no recuerdo, la verdad, para serles sincero, ¿qué tipo de servicio de transporte brinda usted específicamente? El servicio de transporte terrestre, combustible. Combustible. A ver, no me acuerdo si está dentro del convenio marco. Lo que pasa es que convenio marco y subasta inversa sí tienen una pequeña diferenciación de estos procesos tradicionales. Y vamos a verlo al final, ahorita no recuerdo si ese tipo de proveedor de servicio está dentro de lo que te obliga a hacerlo por convenio marco, ¿sí? O de subasta inversa, y es una lista que publica el SEACE. ¿Está dentro de esa lista usted? ¿Lo ha visto o no? Sí está. Entonces por eso la diferencia. Por eso la diferencia. Eso tiene otro procedimiento. Ya, claro, pero el procedimiento decía de que ellos tienen su propio reglamento. No, pero tiene que estar en base, pero en base no a esto, sino en base a lo que te manda convenio marco o subasta inversa, que difiere un poco de esto. Este es el proceso tradicional, por eso es que encuentra algunas diferencias, ¿sí? Pero convenio marco y subasta lo vamos a ver en el tercer módulo más o menos, ¿ya? Pero lo que nos dice su compañero es que este proceso son los procesos normales y tradicionales, ¿ya? Pero en el Estado lo que les manifestaba es que hay modalidades especiales de selección. Y esas modalidades especiales de selección son subasta inversa y convenio marco. Lo que les comentaba, recuerdan al comienzo de la clase. Y subasta inversa es para aquellos bienes y servicios comunes. Pero eso no lo definimos nosotros. El OCE ya lo define en una lista, ¿ya? Igual es para convenio marco, que tú puedes contratar bienes y servicios, obligatoriamente, ¿ya? Pero eso también lo define OCE, ¿ok? Entonces, su compañero está bajo ese procedimiento y eso es distinto a esto de acá, en algunas cosas. No todo se cumple de esto. Es menos inclusive acá el procedimiento de convenio marco y subasta inversa, que eso lo vamos a ver también, ¿ya? Eso es más o menos para que entiendan la consulta de su compañero. ¿Está bien? Bueno, es por eso que difiere. Ok, ejecución contractual. Adicionalmente a los requisitos, se piden una serie de requisitos. El código de cuenta interbancaria, eso es una gran cosa, la verdad, particularmente para mí, ¿no? Lo malo es que cuando es código de cuenta interbancaria, a veces después de 2 días recién te llega, ¿no? La diferencia del cheque y todo, pero es una gran cosa, ya no tienes que estar tramitando en tesorería, coger tu cheque, ya de frente va a tu cuenta, ¿no? De frente, te la depositan a tu cuenta. Y también le agregan la traducción oficial efectuada por traductor público juramentado. Aquellos que vienen de TLCE o internacional que presente también le piden la traducción oficial, ¿no? Allá. Ahora, lo que pasa es que fallas o defectos en el contrato solo lo van a poder hacer a los 7 días para procesos de menor cuantía, nada más, ¿ya? Eso es lo que especifica este artículo. Solo en la menor cuantía, a los 7 días máximo de haber suscrito el contrato, el contratista podrá comunicar a la entidad las fallas o defectos de las especificaciones técnicas o términos de referencia, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ustedes suscriben contrato hoy día, tienen 7 días, si es que es menor cuantía la que han ganado, para presentar algún defecto que hayan detectado en la especificación o del término de referencia. Después no hay derecho a reclamo, ¿sí? ¿Ok? Esto es importante. ¿Han escuchado de la seriedad? Sí, dime. En los contratos para hacer modificación después de los 7 días, ¿se firma un nuevo contrato o se hace una adenda al contrato? ¿En cuál? ¿En la modificación de esto? No, una adenda nada más, pues, ¿no? Sí, sería una adenda. Sí, no procede. Por eso solo te dice solo en menor cuantía. ¿Y con adenda no? No, solo en menor cuantía, así es. Tiene 7 días para los defectos. Este tema es importante, porque ¿qué era la seriedad de oferta, no? Estaba entre 1 y 2% del valor referencial. Todo postor tenía que presentar esta garantía de seriedad de oferta, que era no menor a 2 meses. ¿Ya? En todo proceso de selección. Se anuló, pues, ¿no? Lo que pasa es que tú te presentabas y ya, pues, registrabas, y a la hora de presentar tu propuesta tenías que presentar tu carta de fianza, ¿no? Entonces, a varios, pues, le llevaba bastante gasto, ¿no? Porque
que presentas procesos enormes, grandes, por ejemplo, y obligatoriamente tenías que presentar esta garantía de seriedad de oferta, ¿no? Y en realidad, si tú lo ves calidad en algo movía, porque si hay que hacer cambios es para mejorar, ¿no? La calidad. No se le vio mucho, entonces lo que optó es decir, ¿sabes qué? Chao, ya la garantía de oferta ya no hay. Pues ahora igualmente, tú vas, te presentas y en tu sobre económico solo va tu propuesta económica, ¿no? Tanto monto, por este me voy, ¿no? Pero ya no hay, antes iba eso, más tu seriedad de oferta, que era tu carta fianza del banco, pues, ¿no? O de la entidad que acreditaba la SBS. Eso ya no existe. Así que si alguien le pide seriedad de oferta ahorita, está equivocado, ¿no? Denuncie. Ya, resolución de contrato. Si venció el plazo para cumplir con el contrato, la parte perjudicada podrá resolver el contrato, ¿no? Ya no resolverá, podrá resolver. Y en convenio marco, todas las comunicaciones son a través del SEACE, es lo que dice, ¿no? No hay una regulación, decía anteriormente en convenio marco, ahí han cambiado algunas cosas, muy pequeñas, pero han cambiado en convenio marco también. Adelantos, esto es importante, ¿eh? Anteriormente, pues, no se decía exactamente cuándo tú podías pedir el adelanto, pues, ¿no es cierto? Tú lo podías pedir en cualquier momento y tenían que dártelo, ¿no? Entonces, ahora ya en las bases te tiene que decir el tema de adelantos. ¿Hasta qué día tú me puedes pedir adelanto? El plazo. Y de ahí, obviamente, ya la entidad tiene para unos cuantos días para hacer efectivo ese adelanto, ¿no? Pero ya en las bases tiene que decir exactamente la fecha en que te puede pedir. Si no te hace hasta ese plazo, ya fue, ya no te puede pedir adelanto. ¿Perdón? El tope. No, ¿de qué? ¿De servicio? ¿De bienes? En obras. No, en obras es el adelanto 20, adelanto directo, y hasta 40 materiales, igual. Como máximo. Sí, igual, como máximo, hasta 20% y de materiales hasta 40%. O sea, en realidad es hasta 60%. Eso sí, igual. Pero lo que sí te dice acá es que ya te pone el plazo, pues, ¿no? Porque antes el adelanto directo no te pedía ahorita y te pedía en cualquier momento, ¿no? No, acá ya te va a decir, ¿no? ¿Cuándo me vas a pedir el directo y cuándo me puedes pedir de materiales? ¿No? Otra consulta. Dígame. Necesariamente hay algunas bases que no consideran el adelanto directo. ¿En algo, necesariamente toda entidad tiene la obligación de dar un adelanto directo? Toda entidad, por norma. Hay algunas bases que no consideran. No, muy mal. Todas, absolutamente. Y no solo de obras, ¿ah? Servicios también. Porque en servicios se puede dar hasta el 30% del adelanto del monto del contrato, por ejemplo. Sí, claro, sí, el 30% del monto del contrato. Entonces, eso es norma, y si no la han puesto, tú puedes ahí ¿El porcentaje ya depende de la entidad o no? Es hasta 20%, pero la entidad puede ser 5%, ¿no? No, la entidad no te puede decir, tú dices, como contratista. O sea, lo que dice la norma es que puedes solicitar hasta el 20% de directo, ¿cierto? Entonces tú dirías, en base a tu capacidad de endeudamiento, porque tienes que presentar una carta fianza, ¿ok? Dices, yo solo tengo para el 10%, por ejemplo. Entonces pides el 10%. La entidad no te va a decir cuánto, te va a decir solo el plazo. En tal fecha, hasta tal fecha tienes para pedirme. Si no, no procedes. Nada más. Y tú, en base a tu capacidad, puedes pedir el 20% si quieres. Si con los bancos tú tienes un buen manejo, buena capacidad, pides el 20%. Mayormente lo hacen las empresas grandes. Sí, todos se van al 20% y es más, tratan de pedir hasta el 40%. Está en base a la capacidad, aunque el material, no me adelanto mucho para no confundirlos, pero materiales usualmente es en base al cronograma, pues, ¿no? De obra. Eso lo vamos a ver más adelante, no los confundo. De presentarse discrepancias en valorizaciones, simetrados, ampliación de plazo, etc., dentro de los 15 días hábiles siguientes, ¿no? Tienes ese plazo. Obras, a ver, este es un tema. A ver, ya para ir acabando. Se autoriza la posibilidad de aprobar adicionales en una supervisión de obras, ojo, hasta el 15% del monto contratado, ¿no? Y si es más del 15%, participa la Contraloría. Tal cual es en obras, pues, ¿no? En la ejecución misma, tú puedes pedir también hasta el 15%, puedes ampliar, ¿no?, los adicionales de obra y resuelve el titular de la entidad. Y si pasa del 15%, los adicionales resuelve ya la Contraloría, ¿no? Entonces, acá para supervisiones es lo mismo, ¿no? ¿Ok? Y otro tema interesante es que estos adicionales de obra ya te especifican un poco más cuál sería el manejo, ¿no? Dice, indicar si el expediente técnico de la prestación adicional lo hará la entidad, un consultor o el mismo ejecutor de obra, ¿no? Eso no decía el anterior reglamento, por ejemplo. Entonces, ¿por qué?
Porque obviamente, si tú haces tu anotación en el cuaderno de obra, entonces, y dices, ok, acá es un adicional por tal motivo, digamos que puede proceder, hay que hacer un pequeño expediente, ¿no? De ese adicional. Eso no estaba en el expediente original. Como es algo nuevo, es un adicional, tienes que hacer un expediente, pero eso no estaba explícito en la norma, ¿no? Entonces, lo que se está explicitando es que se haga ese expediente. Y no solo que se haga, ¿quién lo va a hacer? Entonces ahí se tiene que decir, ¿quién lo hace? O la entidad, o un consultor, o el mismo ejecutor. ¿Quién lo hace? Obviamente eso va a ser reconocido. Obviamente. ¿Ya? Terminado este expediente técnico, el supervisor tendrá 14 días para pronunciarse sobre la procedencia del adicional. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? De que primero hace el expediente y una vez que tenga el expediente, el supervisor en base a ese expediente verá si es procedente el adicional o no. ¿Ya? Y la entidad 14 días para resolver, o sea, 14. Antes creo que era 10, si no me equivoco. Inicio el plazo de ejecución, ¿qué más acá? Ya. Ahora lo que se está poniendo también para el inicio del plazo de ejecución contractual, ¿sí?, es procedimiento y plazo para que el proveedor solicite resarcimiento por incumplimiento de la entidad. Y este también es importante, sobre todo en la sierra, ¿no? Tenemos programada la ejecución de una obra y vamos a empezar en temporada de lluvias. ¿Ustedes creen que se puede hacer eso? No se va a poder hacer, ¿no? Yo venía de Ayacucho, la semana pasada estaba en el gobierno regional hablando unos temas y había 2 obras que obviamente pues por ahí está lloviendo fuertemente, ¿no? Y trataban de avanzar en algunas pequeñas cosas muy pequeñas porque de ahí no dejaban las lluvias. Obviamente esa obra se paraba hasta marzo, ¿no? Entonces ya acá se está agregando el tema de estacionalidad climática, ¿no? Obviamente en base a hechos contundentes y donde puedas comprobar que realmente el factor climático es el que está afectando, tú puedes retrasar este inicio de ejecución contractual. No ahorita, por ejemplo, en la sierra, si no lo pasas hasta marzo o abril, que acaban las lluvias, ahí empiezas. Ya el reglamento está explicitando también eso. Y bueno, acá el residente de obra, también te menciono ahora que debe contar con 2 años de experiencia en la especialidad, pero el último me parece más importante, ¿no? La experiencia exigida debe ser en función a la envergadura y complejidad. ¿Y por qué? ¿Por qué me parece importante? Porque anteriormente, pues, tú podías postular a un residente de obra que tenga experiencia en obras de 20.000 soles o 100.000 soles y tú lo postulabas como residente de obras de 50 millones, por ejemplo, ¿no? Y para serles sincero, no es lo mismo. Conoceré los procedimientos y todo, pero residencia de obra tendría que ser en base a la envergadura de la obra, envergadura y lo complejo que puede tener tantas especialidades donde vas a necesitar quizá un equipo. Entonces, la norma ya te está explicitando eso, ¿no? Que es en función a la envergadura y complejidad. Bien, esto es más o menos, como les digo, la gran mayoría de artículos está acá, pero el documento mañana mismo se lo estoy pasando a Lenin para que le circule a todos ustedes, él tiene sus correos, y ahí pueden explorar más cosas del resumen que les he puesto acá. ¿Alguna consulta hasta aquí? Antes de culminar. Yo sé que ha sido un poco tedioso, he tratado de no poner pura norma como ven, sino explicando algunas cosas para no aburrir mucho. En la próxima clase yo sí les pediría lo siguiente, ¿no? Como les voy a pasar esto, y sé que no es muy fácil que digamos, pero tratemos de ver algo sobre actos preparatorios, ¿sí? Tratemos de leer, aunque sea algo de qué trata, qué es, ¿no? Porque la próxima clase nos toca justamente eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con actos preparatorios, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver exactamente qué es el PAC, qué consiste el PAC, de qué trata, ¿ya? Voy a explayar un poquito en eso. Vamos a hablar del expediente de contratación en sí, de cómo designas el comité especial, quién integra el comité especial, ¿no? La elaboración de bases, qué tendría que tener las bases, todo lo que tiene que ver con actos preparatorios. Entonces, sería ideal que vengan ya leyendo un poco siquiera de este tema, de actos preparatorios sobre todo, para poder tener una conversación más, digamos, fluida, ¿no? La idea es que esto no sea un unipersonal, yo no soy ni Galdós, ni Alcántara, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes empiecen a bombardear acá o a consultarme y empecemos a conversar, ¿ya? Todas las consultas que puedan tener. Entonces, bien, nos vemos de acá en 15 días, ¿no? Sí, 15 días. Ha sido un gusto. Gracias.